Buenos días. Hoy vamos a hablar sobre el virus de la inmunodeficiencia humana. Este se caracteriza por ser una enfermedad que ataca a células del sistema inmune, provocando un cuadro de vulnerabilidad hacia ciertas infecciones, incluyendo el cáncer. Su origen se remonta al virus del chimpancé, el cual pudo haber sido contagiado hacia los humanos gracias a la ingesta de carne de chimpancé infectada. Su descubrimiento oficial se dio el 20 de mayo de 1983 por un grupo de científicos que colaboraron con la revista Science. El mecanismo de contagio tiene dos vías: por líquidos corporales infectados, ya sea leche materna, semen, secreciones vaginales y la sangre, o por el uso de jeringas, agujas y herramientas de punción infectadas. Hablando un poquito del mecanismo de infección en cuanto al virus, vamos a tener la fusión de la membrana celular con la del linfocito T4 por la proteína GP120. Esto genera que el virus entre al núcleo y se pueda adherir al ADN, replicando moléculas virales que se excretan a citosol, y estas moléculas ingresan a células vecinas por la proteína CD4. Como datos importantes, el VIH está relacionado con el SIDA. En 1983, Luc Montagnier descubre el agente causal del SIDA, el cual es el VIH. En 1987 se aprobó el primer fármaco para tratar el VIH y en 1996 se realiza la primera terapia antirretroviral, que pasa a ser de una enfermedad mortal a una enfermedad crónica. Hablando un poco de la epidemiología en México, el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el SIDA cuenta con múltiples registros de contagios de la enfermedad en México, de los cuales hemos seleccionado los siguientes con el propósito de lograr hacer una comparación de las cifras registradas a lo largo de los años. En 2016 observamos un número total de 13.135 casos positivos registrados, siendo un 97.7 por vía de transmisión sexual, un 1.5 por uso de drogas intravenosas y un 0.8 por vía perinatal. Si comparamos estos datos con los datos registrados en el 2021, observamos que el número total de casos positivos registrados ha disminuido a 11.746, siendo un 99.2% por vía de transmisión sexual, un 0.4% por uso de drogas intravenosas y otro 0.4% por vía perinatal. Así podemos recalcar que han aumentado los contagios por vía de transmisión sexual, aunque han disminuido el número total de casos positivos. Hablando ahora un poco de la epidemiología internacional del VIH, es importante mencionar que según el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH y el SIDA, la ONU-SIDA, la mayor prevalencia de infecciones por VIH se encuentra en África y en el Caribe. ONU-SIDA a su vez cuenta con registros de contagios del VIH y el SIDA, los cuales indican que desde el inicio de la pandemia se han registrado 79.3 millones de casos positivos de VIH, de los cuales 37.7 millones de personas ya vivían con este diagnóstico, por lo que podemos decir que al año del 2019-2020 fueron registrados 41.6 millones de nuevos casos positivos. Bueno, ahora yo quiero hablarles un poco sobre los síntomas y signos del VIH. Como sabemos, pues cada paciente es diferente, por lo tanto esta enfermedad va a evolucionar diferente y va a haber variación entre síntomas y signos, pero pues podemos identificarlos más fácil por estas tres etapas. La primera va a ser infección primaria o VIH agudo. Esta tiene una duración de 2 a 4 semanas. Y los síntomas que se pueden presentar son fiebre, dolor muscular o articular, dolor de cabeza, ganglios linfáticos inflamados, sobre todo en el cuello, también dolor de garganta, llagas en la boca, como podemos observar en esta imagen, también diarrea, pérdida de peso, tos y sudores nocturnos. La siguiente se llama infección clínica lactante. Esta, como dice en la presentación, depende del paciente porque no todos la presentan y es silenciosa, no hay ningún síntoma en específico que se haya detectado. Entonces, pues hay pacientes que están directamente en la segunda etapa, no se han dado cuenta y no están al tanto de que están presentando pues VIH.
La siguiente se llama infección por VIH sintomática. En esta podemos presentar fiebre, fatiga, ganglios linfáticos inflamados como en la pasada, pero aquí ya la inflamación, va a ser de manera crónica. También vamos a tener diarrea, pérdida de peso, herpes y neumonía. Bien, en relación a bases celulares de la enfermedad, vamos a ver la información genómica, los mecanismos de infección y la afección en células del sistema inmune. La viralidad del VIH se determina por el número de copias que éste realiza en su ARN, y a lo largo de la evolución de la enfermedad, este va a realizar diferentes mutaciones. Estas mutaciones del ARN y de las copias del ARN que realiza el VIH las realiza una enzima llamada retrotranscriptasa. Entonces estas mutaciones y todas estas replicaciones, estos procesos que realiza el VIH en las células solo va a afectar a aquellas células que contienen la proteína CD4 en su membrana, tales como las que estoy mostrando ahora en pantalla, las células T4 o linfocitos T4, macrófagos y células dendríticas. La unión del VIH con las células T4 o linfocitos T4 se da gracias a las proteínas CD4 que, como había mencionado, se encuentran en la membrana, y estas permiten la comunicación entre células del mismo sistema inmune. Cuando el VIH entra al cuerpo, su cadena R5 va a unirse al correceptor CR5 de las células T4 y prácticamente va a poder entrar en ellas. Entonces el virus se va a poder anclar a la célula gracias a una proteína llamada GP120, tal y como lo muestro aquí. Una vez se haya anclado el virus por medio de la proteína GP120 en la envoltura, este va a llegar al núcleo, y dentro del núcleo va a llevar a cabo la transcripción. Con la transcripción va a generar nuevas moléculas de VIH y las va a empezar a distribuir hacia todas las células del sistema inmune, va a excretarlas y va a empezar a realizar el mismo proceso con las demás células. Ahora pasaremos a la afección en células del sistema inmune, y de aquí es importante hablar que aquellas células de la mucosa que son las que adquieren estas moléculas del VIH van a transportar estas moléculas por medio de nodos linfáticos y las van a empezar a distribuir por medio de las mismas células inmunes que se encuentran en el sistema linfático. Esto que acabo de decir es parte de una de las etapas de la infección del mismo virus, que es la infección aguda. Tenemos la fase clínica latente y el SIDA. Ya es considerado SIDA después de ciertos factores. Pero empezamos con la infección aguda. Aparte de lo que mencioné de los nodos linfáticos, también el número de linfocitos T4 o células T4 comienza a disminuir. En la fase clínica latente se llega a un punto donde el número de células T4 disminuye aún más de lo que ya se perdía en la infección aguda. Ahora es mucho más severo, incluso se llegan a perder de 1 a 2 millones de células T4 o linfocitos T4 por día. Y ahora, para poderlo considerar SIDA, el conteo de linfocitos ahora baja y es de incluso 200 células por milímetro cúbico, que eso es muy poco. Eso claramente ve afectado nuestro sistema inmune de forma severa. Tratamiento. Hasta el momento la infección por VIH es incurable, pero se puede controlar por terapia retroviral para disminuir su evolución hasta llegar a una carga viral en sangre indetectable. De esta manera, el paciente seropositivo no puede contagiar a sus parejas sexuales. No obstante, la efectividad del tratamiento con retrovirales depende de cuánto tiempo después de la infección inicial el paciente comience con su tratamiento. Los fármacos utilizados tienen dos mecanismos de acción. El primero es bloquear la entrada del virus a la célula, así como la actividad de las enzimas que el virus necesita para su replicación. Los fármacos utilizados son los siguientes. Primero, los inhibidores de transcriptasa inversa, NRTIs, se adhieren e inhiben a la transcriptasa inversa del VIH, evitando su replicación. Después, los inhibidores de la proteasa, PI, al bloquear la enzima proteasa del VIH, previenen que copias del virus, nuevas e inmaduras, lleguen a madurar completamente y puedan infectar a más células CD4.
Posteriormente, los inhibidores de entrada bloquean y evitan que la membrana del VIH se una a la membrana de la célula CD4, por lo que el virus no entra a la célula. Por su parte, los inhibidores posteriores a la unión se unen al receptor CD4 de la célula del mismo nombre. Lo anterior bloquea el VIH y evita que éste se una a los correceptores CCR5 y CXCR4, evitando que entre a la célula. Esta droga es parte de los inhibidores de entrada. Los inhibidores de la integrasa INSTIs bloquean a la enzima integrasa del VIH. El VIH usa esta enzima para insertar su ADN viral al ADN de la célula CD4. Al bloquear esta enzima se detiene la replicación del virus. Finalmente, los inhibidores de la unión o antagonistas de CCR5 bloquean el receptor CCR5 de la superficie de ciertas células inmunes, como la CD4, lo que le impide al virus entrar a la célula. Finalmente, haciendo una recapitulación de todo lo mencionado previamente, sabemos que el VIH es un virus que ataca a células del sistema inmune y se comunica con células vecinas a través de moléculas virales. Es muy importante recordar que el mecanismo de contagio se basa en el contacto con líquidos corporales infectados. Sus etapas de evolución varían desde síntomas ligeros hasta llegar a la muerte. Lamentablemente, es una enfermedad que no tiene cura. La única alternativa para mejorar la calidad del paciente es utilizar una terapia retroviral. Gracias.